En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio, según San Lucas, está tomado en su capítulo 4, del verso 38 al 44. Al salir Jesús de la sinagoga fue a casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le rogaron por ella. Jesús se inclinó hacia ella, dio una orden a la fiebre y ésta desapareció. Ella se levantó al instante y se puso a atenderlos. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversos males se los llevaban a Jesús y él los sanaba, imponiéndole las manos a cada uno. También salieron demonios de varias personas. Ellos gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios», pero él los amenazaba y no les permitía decir que él era el Mesías, porque lo sabían. Jesús salió al amanecer y se fue a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando y los que pudieron dar con él le insistían para que no se fuera de su pueblo. Pero Jesús les dijo: «Yo tengo que anunciar también a las otras ciudades la buena nueva del reino de Dios, porque para eso he salido, porque para eso he sido enviado». Salió pues a predicar por las sinagogas del país judío. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sean bienvenidos, queridos hermanos y amigos en la fe. Bienvenidos sean todos a la meditación y al compartir de la palabra del Señor. Gracias a Dios que nos permite estar con ustedes nuevamente para poder meditar la palabra del Señor. Hoy el Evangelio nos enseña de los milagros que Jesús andaba haciendo, de las curaciones que Jesús andaba haciendo, ¿sí? Y que a través de la palabra mucha gente seguía a Jesús, porque Él les enseñaba con autoridad. Por eso hoy el Evangelio nos enseña sobre la fe que sana y la fe que salva. El Evangelio nos habla de la suegra de Pedro. El Evangelio no dice que cómo se llamaba, si era una persona mayor o una persona menor. La Biblia no dice cómo se llamaba, solamente dice la suegra de Pedro. Estaba enferma, estaba con fiebre y le rogaron, le pidieron a Jesús para que lo sanara. Y Jesús, con autoridad, dice, hace que la fiebre salga de ella. Y después dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversos males se los llevaban a Jesús y él los sanaba imponiéndole las manos. Imponiéndole las manos a través de la fe. Ellos vieron y creyeron en él. Por eso Jesús se inclinó hacia ella, dio una orden a la fiebre y ésta desapareció. Ella se levantó y al instante se puso a atenderlo. Eso es cuando nosotros le pedimos a Dios que Él nos ayude, que Él nos libere del pecado que nosotros vivimos para poder trabajar, para poder llevar la palabra del Señor cada día. Y por eso, en el verso 42 dice: Jesús salió al amanecer y se fue a un lugar solitario. Solitario. En San Marcos capítulo 1, verso 35 nos dice a qué salió Jesús. San Marcos capítulo 1, verso 35 dice que Jesús salió de madrugada. Oiga, de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario. Ahí se puso a orar. Cuando nosotros nos dirigimos a Dios, cuando nosotros nos ponemos en oración con Dios, necesitamos estar solos. Necesitamos desprendernos de todos los pensamientos, de todos los deseos de la carne, de todo lo material, o sea, de todo lo terrenal. Necesitamos desprendernos de ellos para poder orar con Jesús, para poder orar con Dios. Jesús nos enseña que Él de madrugada sale y busca un lugar solitario. Y ahí se puso a orar. Simón
Y sus compañeros fueron a buscarlo, y cuando lo encontraron le dijeron: todos te están buscando. Él les contestó: vámonos a los pueblecitos vecinos para predicar también allí, pues para esto he salido. Y Jesús empezó a visitar las sinagogas de aquella gente, recorriendo toda Galilea, predicaba y expulsaba a los demonios. Jesús, después de salir de madrugada, después de hacer oración, va a las sinagogas, va a predicar la palabra y empieza a curar a muchos enfermos. Escuche, se le acercó un leproso que se arrodilló ante él y le suplicó: si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Sintiendo compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. Y al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Entonces Jesús lo despidió, pero le ordenó enérgicamente: que no cuentes esto a nadie, pero vete y preséntate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que ordenó la ley de Moisés, pues tú tienes que hacer tu declaración. Entonces, la palabra del Señor nos enseña que para que nosotros podamos orar al Padre debemos buscar un lugar solitario. Debemos de desprendernos de todo para poder fortalecernos, para que nuestra fe se fortalece a través de la palabra, a través de la oración. Necesitamos orar a solas. Y por eso, en Hechos de los Apóstoles, cómo oraban los discípulos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 31. Dice así, Hechos 4:31. Terminada la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a anunciar con seguridad la palabra de Dios. El poder de la oración. Hay muchas personas que no creen, hay muchas personas que no oran, ni de madrugada, ni en el día, ni en el anochecer. Qué triste, y muchas veces nosotros queremos que las cosas sean como lo queremos, pero simplemente lo dejamos a Dios todo. Simplemente le decimos a Dios que Él nos ayude y le ponemos una cosa y otra le pedimos al Señor, pero nosotros no queremos hacer oración. Dice que cuando los discípulos oraron, ese lugar en la cárcel tembló y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a anunciar con seguridad la palabra de Dios. Eso es lo que hoy la iglesia nos enseña a través de la doctrina de Jesucristo en las Sagradas Escrituras. Para que nosotros oremos, para que nosotros nos preparemos para poder llevar esa palabra a nuestra familia, a nuestra comunidad, a los enfermos, para poder orar, para poder estar con ellos. Necesitamos la oración, porque la oración tiene poder. Entonces, por eso es de que la palabra del Señor nos dice, fíjese muy bien cómo Jesús anunciaba la palabra y un gran gentío lo seguía. En Mateo capítulo 9, San Mateo capítulo 9, verso 35. San Mateo 9:35 dice: Jesús recorría todas las ciudades y pueblos, enseñaba en sus sinagogas, proclamaba la buena nueva del reino y curaba todas las dolencias y enfermedades. Jesús iba predicando y haciendo milagros, sanando a todas las personas, ¿sí? Todas las personas con diferentes dolencias, con diferentes enfermedades. Al contemplar aquel gran gentío, Jesús sintió compasión porque estaban decaídos y desanimados, como ovejas sin pastor, y dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha para que envíe trabajadores a recoger su cosecha. Debemos de pedir en la oración, debemos de suplicar al Señor a través de la oración
para que envíe más trabajadores. Mas Jesús vio a todo aquel gran gentío que estaba como ovejas sin pastor. Y mire cómo Jesús se pone a enseñarlo. Jesús se pone a enseñarlo. Lo dice San Marcos en su capítulo 6, en su verso 34. San Marcos 6:34 dice que Jesús encontró a todo aquel gran gentío que estaban dispersos. Oiga, al desembarcar Jesús vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles largamente. Cuando el sacerdote, cuando el predicador, cuando el catequista empieza a predicar largamente la palabra, el pueblo, la comunidad aprende y se acerca más al Señor. Hay sacerdotes, hay predicadores que solamente quieren predicar la palabra 2, 3, 4 minutos, 5 minutos. Pero cuando usted se sienta al televisor a ver el fútbol, puede tardar hasta 2, 3 horas. Ahí sentado, ahí mirando cómo va, empieza uno y termina otro y termina otro. Y usted ahí está sentado. Pero para la palabra de Dios, el que lo predica ya no quiere hacerlo largamente. Cómo Jesús se puso a alimentarlo, cómo estaban esas ovejas sin pastor. Cómo es una oveja cuando está sin pastor, cada quien agarra para donde quiera, cada quien se va, cada quien toma su decisión, cada quien toma su camino, cada quien hace lo que quiere hacer, cada quien dice lo que quiere decir. Pero cuando está el pastor las reúne y los lleva a buenos pastos, los alimenta y los cuida del lobo. Eso es lo que Jesús hizo. Al desembarcar Jesús vio a aquella gente y sintió compasión. Sintió compasión de ellos, pues andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles largamente. Largamente, fíjese bien. Y por eso la palabra del Señor, el Evangelio hoy, a través de las predicaciones que Jesús hacía en la sinagoga y de los milagros, las curaciones de la suegra de Pedro y otros enfermos de distintos males que le llevaban a Jesús, hoy la palabra nos enseña que nosotros debemos prepararnos, debemos estudiar, debemos hacer la oración, debemos orar a solas. Jesús dice, cuando quieras orar o cuando vas a orar, cierra tu puerta, cierra las ventanas y ora a solas con tu Padre. Ora a solas. Quiere decir cerrar la puerta, cerrar las ventanas y estar a solas. Quiere decir buscar un lugar solitario y muy de madrugada. Eso es la invitación que hoy nos hace el Evangelio, es la enseñanza que hoy Jesús nos da a través de su palabra, para que nosotros aprendamos a conocer y a fortalecer nuestra fe a través de la palabra. Mire cómo 1 de Corintios capítulo 3, verso 6 dice que cuando nosotros pedimos a Dios, cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él es el quien hace todas las cosas. Nosotros simplemente le pedimos y oramos por los enfermos y por todos aquellos que viven en los vicios. Pedimos por nuestra familia, pero el quien hace todo es el Señor. Es Dios, dice 1 de Corintios capítulo 3, verso 6, dice: yo planté, Apolo regó, pero el que hizo crecer fue Dios. De modo que el que planta no es algo, ni tampoco el que riega, sino Dios que hace crecer. Dios es que cada día en usted y en mí va haciendo crecer esa fe, va haciendo crecer esas escrituras para que nosotros vayamos aprendiendo, para que nosotros vayamos alimentándonos de la palabra de Dios, va haciendo crecer en nosotros esa armonía, ese deseo de la palabra. Y es por eso que el Señor hoy en su Evangelio nos enseña cómo Jesús salió, cómo Jesús enseñó en la sinagoga y cómo vino a hacer
con autoridad viene y hace que la fiebre se salga de la suegra de Pedro. Entonces por eso dice, yo planté, Apolo regó, pero Dios hizo crecer. Dios es el que hace todo. Nosotros simplemente somos aquellos ayudantes que dice la palabra para poder llevar la palabra y orar, hacer nuestra oración. Eso es lo que hoy nos invita el Señor, y por eso Pablo dice, ¿qué será de mí si yo no lo hago? El Señor me ha llamado a mí y los ha llamado a ustedes. Pero ¿qué será de nosotros si nosotros no hacemos la voluntad de Dios? Dice Romanos capítulo 1, verso 16. Romanos 1:16 dice, Romanos capítulo 1, verso 16. Como ven, no me avergüenzo del Evangelio. Es una fuerza de Dios y salvación para todos los que creen. Para todos los que creen. Como ven, no me avergüenzo, dice Pablo. Y eso es lo que hoy pasa en nosotros. Muchas veces nosotros por vergüenza no oramos. Por vergüenza no hablamos de la palabra de Dios. Nos da vergüenza, nos da miedo, nos da pereza para poder estudiar la palabra. Recuerde usted que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, verso 2, dice, Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, verso 2, dice, no, Hechos 6, 2, dice, los 12 reunieron la asamblea de los discípulos y les dijeron, no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de este servicio. No podemos dejar, porque ¿cuántas personas se avergüenzan de la palabra? Hay muchas personas que les da vergüenza hablar de Dios. ¿Por qué? Porque han abandonado la palabra de Dios. ¿Qué dice? Mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Pero no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de este servicio. Por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu y de sabiduría. Les confiaremos esta tarea, mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Entonces, no debemos tener vergüenza, no debemos tener miedo, no debemos tener pereza. Pablo lo dice. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué será de mí si no predico el Evangelio? Lo dice San Pablo en Romanos 1:16. Romanos 1:16, San Pablo nos viene a invitar, como ven, no me avergüenzo del Evangelio. Es una fuerza de Dios y salvación para todos los que creen. En primer lugar para los judíos y también para los griegos. Entonces la invitación que hoy la palabra del Señor nos enseña es que nosotros a través de la palabra, nuestra fe siga creciendo cada día, dice Romanos 10:17. En Romanos 10:17 dice, así pues la fe nace de una proclamación y lo que proclamamos es el mensaje cristiano. Dice que la fe nace de la proclamación de la palabra del Señor. ¿Qué pasa si nosotros no leemos? ¿Qué pasa si nosotros no estudiamos y no escuchamos la palabra? Nosotros no hacemos oración. ¿Qué pasa? No tenemos fe, porque la fe nace de la palabra, nace de la predicación. Pero ¿cómo dice? Pero en el verso 14 dice, pero ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él? ¿Y cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo oirán si no hay quien lo proclame? ¿Y cómo lo proclamarán si no son enviados? Entonces,
Necesitamos nosotros prepararnos para poder ser enviados y predicar la palabra, para que todos aquellos que no han escuchado la palabra, que no han creído, que a través de la palabra, dice, la fe nace de una proclamación y lo que se proclama es el mensaje cristiano. Así nace la fe, así empieza la fe a crecer, a través de la predicación, a través de la escucha. Eso es la invitación que hoy la palabra del Señor nos deja en cada uno de nosotros. Sabemos muy bien que la pereza, el miedo y la vergüenza nos apartan del conocimiento de Dios, de la sabiduría de Dios. No me avergüenzo, dice Pablo, del Evangelio. ¿Y por qué nosotros nos avergonzamos? ¿Por qué nosotros no queremos hablar con nuestros hijos, con nuestra familia, en nuestra comunidad? ¿Por qué no queremos hablar de Dios? Porque no sabemos, porque no hemos escuchado la palabra, mucho menos querer prepararnos. Y por eso es de que en la familia muchas veces no hay fe. Muchas veces cuando hay un enfermo, ¿para dónde lo llevan? ¿Qué hizo Pedro? Pedro rogó al Señor. Pedro llevó al Señor a su casa. Pedro no llevó a su suegra con un brujo, con un hechicero, con uno de aquellos que le juega las cartas, que le hace la limpia. Pedro no lo llevó. Pedro lo llevó al Señor. Y como Pedro llevó al Señor a la suegra, el Señor llegó a casa, le rogó para que lo sanara, y muchos vieron y muchos llevaron sus enfermos de distintos males. Oiga cómo lo dice. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversos males se los llevaban a Jesús, y él los sanaba imponiéndole las manos a cada uno. También salieron demonios de varias personas. Ellos gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los amenazaba y no les permitía decir que él era el Mesías, porque lo sabían. Expulsó demonios, salió demonios, pero ¿cómo? Buscando al Señor, pidiendo al Señor, rogando. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la oración, a través de la palabra, a través de las Sagradas Escrituras, escuchando el Evangelio de cada día. Así es como nuestra fe, ¿sí? Nuestra fe crece. Por eso hoy la fe que sana y la fe que salva. Que a través de la palabra nosotros llegaremos un día a la salvación. Que a través de la palabra y la oración nosotros alcancemos la sanación de distintas clases de enfermedades. ¿Usted cree eso? Recuerde que la palabra, dice Hebreos 4:12, la palabra es viva y eficaz, más penetrante, más que espada de doble filo. Entonces, ¿por qué es que hoy muchas personas dudan del Señor? Hay muchas personas que dudan, que no creen, y que ellos prefieren vivir la vida sirviendo a aquellas personas que practican la maldad y menos buscar a Dios. Y el Señor hoy nos invita, como lo hizo Pedro, rogó al Señor, y el Señor fue a su casa y le impuso las manos, y su suegra quedó sana. Y se puso a servirlo. ¿Cuántas personas cuando están enfermas dicen: si me sano, te lo prometo que voy a trabajar en tu iglesia? Y mientras sanan, se olvidan de esa promesa ante Dios. Se olvidan de la iglesia y empiezan nuevamente su rutina en su vida. Nosotros, a través de la sanación, a través del poder de Dios en la palabra, nosotros sanamos de todo el mal que tenemos o que le pedimos. Debemos de predicar, debemos de llevar la palabra, debemos de anunciarlo. Por eso dice 2 de Timoteo 3:15 San Pablo, en la segunda carta a Timoteo. 2 de Timoteo 3:15 dice que desde la niñez conoces las Sagradas Escrituras. Es importante que desde la niñez nosotros enseñemos a nuestros hijos. Oiga, además, desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús.
Desde tu niñez es muy importante que nosotros nos demos esa oportunidad para prepararnos, para poder enseñar a nuestros hijos desde la niñez. Porque dice que desde la niñez conoces las Sagradas Escrituras, ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Es como lo dice Pablo a los Efesios. Por eso, Hechos de los Apóstoles dice que no debemos abandonar la palabra de Dios por hacernos cargo de otras cosas. No podemos dejarla a un lado, no podemos aguardarlo, debemos estudiarlo, debemos prepararnos para poder tener esa fe. A través de la oración podemos nosotros ayudar a los que están enfermos. Con la fe que yo tengo en Dios y a través de la oración y la palabra, nosotros podemos ayudar y podemos recibir nosotros del Señor lo que nosotros le pedimos. El Señor hoy nos hace esa invitación y por eso, si usted y yo cumplimos con ese trabajo, si ustedes y yo cumplimos con la tarea, el Señor nos tiene preparado un premio. Dice 1 Timoteo 5:17. Oiga, los ancianos que son buenos líderes recibirán doble honor y remuneración, sobre todo los que llevan el peso de la predicación y de la enseñanza. Recibirán doble remuneración, un premio, una sorpresa que el Señor tiene preparado para todos aquellos que quieran llevar la palabra del Señor. Eso es lo que hoy el Evangelio nos invita. Eso es lo que hoy Jesús quiere dejarnos en nuestro corazón a cada uno de los que tenemos la oportunidad de ver esta predicación. Es la invitación que hoy la palabra del Señor nos enseña, nos deja en cada uno. Recuerde usted que allá en San Juan capítulo 6, verso 26, el Señor dice que muchas veces nosotros lo buscamos a Él por saciarnos el hambre. San Juan capítulo 6 lo dice. San Juan 6, 26. Vea cómo lo dice la palabra del Señor. Jesús les contestó: en verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto a través de los signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Hoy tenemos esa invitación a trabajar, a buscar esa preparación, a buscar ese alimento. Fíjese bien. Por eso dice, trabajen no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Jesús lo dice porque nosotros el tiempo, el día no alcanza en la dedicación de todo lo material, de todo lo terrenal. Y para el Señor ya no hay tiempo. ¿Qué estamos haciendo? Trabajando por el alimento de un día. Trabajamos por el alimento de un día y de otro día, pero no nos preocupamos por trabajar por el alimento que da vida eterna. Este se lo dará el Hijo del Hombre. Él ha sido marcado con el sello del Padre. El alimento, la Santa Eucaristía, que nos da vida eterna. Invitados somos todos a prepararnos, fíjese bien. Por eso, la invitación queda en usted y en mí. Si nosotros necesitamos aprender, pues debemos acercarnos a Dios en la oración, a pedirle al Señor que nos dé la oportunidad de prepararnos a través de su palabra para poder ayudar a muchos que lo necesitan. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y los protege y les conceda todo según su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.